Muchas gracias, mi querido Israel Bermúdez. Pues bueno, ahí tiene el balance del día. Vamos a pasar con nuestras entrevistas. Como les decía, hoy tenemos casa llena. Me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Angélica Jasso. Ella es la secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Vamos a hablar de un tema importante, el difícil acceso al empleo para los jóvenes en nuestro país. Uno de los retos importantes que ha tenido esta administración e inclusive administraciones anteriores. Es un tema que nos quedan a deber. ¿No es así, Angélica? Así es, Paul. Buenas noches. Muchas Buenas gracias por el noches. espacio. Oye, pues arranquemos platicando un poquito de este tema, mi querida Angélica. Tú en esta alianza de jóvenes con trabajo digno, pues según lo que nos han mostrado los últimos datos, hablemos del Coneval, hablemos de las cifras del empleo del INEGI, pues siempre los jóvenes son los que están más afectados en el trabajo, les faltan oportunidades y terminan lamentablemente en el mercado informal, Angélica. Así es, Paul. Tenemos un panorama pues bastante negativo en términos de la empleabilidad de jóvenes y lo que nosotros hemos visto es que hay muchas barreras de acceso al empleo digno para las personas jóvenes, porque hemos visto que hay muchas prácticas discriminatorias en los procesos de contratación. Muchas veces las empresas y los empleadores están contratando con base en la apariencia, ¿no? En cómo se ven los jóvenes, y en relación a esto pues hay muchos prejuicios y no están contratando con base en habilidades o en el mérito, ¿no? Muchas veces también no se les da una primera oportunidad laboral si no tienen experiencia, ¿no? En el mercado laboral cuando justamente pues están buscando su primer trabajo, ¿no? Claro, y que es muy risible, ¿no, También, Angélica? Que de pronto te dicen, se busca trabajador para tal empleo, experiencia mínima 2 años. Y dices, pues si no les dan chance de que tengan experiencia, ¿cómo van a contratar de los de 2 años, no? exactamente, es un ciclo vicioso. O, por ejemplo, los títulos universitarios luego pesan mucho a la hora de los procesos de contratación, cuando hay muchísimos jóvenes en este país que obviamente no tienen la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? Y hay puestos operativos que realmente no necesitan títulos universitarios y aún así se les pone esta barrera de entrada. Entonces, pues sí, hay muchos factores y muchos obstáculos para que las personas jóvenes puedan acceder al trabajo. Claro, y justo como lo comentas, yo creo que el CONALEP ha hecho un gran trabajo a lo largo de los últimos años, creando profesionales técnicos que, como bien dices, pues a veces no tienen la opción de llegar a la universidad, a pesar de que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional son, digamos, baratos para poder acceder, pues muchas veces los pasajes, las comidas, todo eso, pues de cierta manera acercan la oportunidad de estos jóvenes. Exactamente, y la tasa de jóvenes que están entrando a estas universidades es muy baja en comparación de los jóvenes que están solicitando entrar, y además hay muchos jóvenes que terminan la educación media superior o ni siquiera la terminan, y para quienes no es una opción ir a la universidad porque tienen necesidad de trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Entonces, a veces perdemos de vista, ¿no? A todos estos jóvenes. Claro, y que hablamos del emprendedurismo, hablamos de Jóvenes Construyendo el Futuro, de muchos otros programas que pues tratan de ayudar a que estos jóvenes puedan tener acceso a un empleo, crear esta experiencia, porque si hemos visto, y te lo digo muy de cerca, Angélica, si algo he visto cuando están solicitando trabajo, las empresas que luego me buscan, muchas empresas de tecnología para que le recomiende gente, pues la falta de talento en México, ¿no? No hablan inglés, tienen problemas con algunos softwares, y yo creo que hay una gran masa de jóvenes que tienen la oportunidad de capacitarse para aprovechar todo este tema de la relocalización de las empresas, que yo creo que si lo hacemos bien vamos a llevar a México a buen puerto, Angélica. Sí, así es, Paul. Sin embargo, no hay que olvidar que, por ejemplo, en México en total estamos hablando de que hay 31.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años y 17.2 millones de jóvenes, es decir, poco más de la mitad de este universo, son los jóvenes que nosotros estamos llamando jóvenes oportunidad. ¿Quiénes son jóvenes oportunidad? Son jóvenes que desde que nacieron han enfrentado una serie de obstáculos estructurales que eventualmente les ha dificultado su acceso al empleo digno. ¿De qué obstáculos estoy hablando? Nacieron en hogares en pobreza, con acceso a servicios de educación y de salud de muy mala calidad, crecieron en zonas de alta marginación y o violencia, tuvieron que trabajar desde muy chicos, la mayoría en el sector informal. Entonces, desde que nacieron, estas personas jóvenes fueron acumulando una serie de desventajas que, digamos, los coloca mucho más atrás, ¿no?, en la carrera de su trayectoria profesional. Claro. Y estos
jóvenes oportunidad, que te repito, son 17.2 millones de jóvenes en este país, actualmente se encuentran en una de tres situaciones que son bastante desafortunadas. La primera es que no tienen trabajo y están buscando trabajo, son 5.2 millones de jóvenes, de los cuales 3.4 millones no están ni siquiera disponibles para trabajar, pero que ya realizan labores domésticas y de cuidado en sus hogares no remuneradas. Luego, la segunda situación son 8.3 millones de jóvenes que trabajan, pero en empleos precarios, es decir, sin un ingreso suficiente y sin seguridad social. Claro. Y además hay 3.1 millones de estudiantes, es decir, que no han acabado la educación media superior, pero que viven en condiciones de pobreza. Entonces, te estoy hablando de más de la mitad del universo de jóvenes en este país. Entonces, me parece que es una situación dramática y hay muchas cosas que hacer al respecto. Claro, y perdón, Angélica, yo criticaba ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decía, ya me puedo morir tranquilo, terminé con la pobreza. Yo decía, bueno, si 4 de cada 10 mexicanos somos pobres y con las cifras del Coneval, las cifras oficiales del Coneval, hay problemas en temas de salud, que justo lo acabas de comentar tú como un factor importante para que los jóvenes se desarrollen, hay problemas de carencias educativas, hay problemas de carencias alimentarias, hay mucha violencia en el país. Pues yo creo que no hay que cantar victoria todavía, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Sí, yo creo que en términos del panorama laboral que enfrentan millones de jóvenes en este país, no hay nada que celebrar. Muy al contrario, queda muchísimo por hacer y me parece que es una responsabilidad compartida. Por un lado, el sector público, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue una gran promesa, ¿no? Pudo haber sido una gran oportunidad para insertar a millones de jóvenes en el sector formal, pero ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos un dato dramático. Por ejemplo, en 2018 había 6.637.000 jóvenes inscritos en la Seguridad Social, ¿no? Es decir, jóvenes trabajando en el sector formal. Para 2022, 4 años después, que son los años que operó el programa, hay 6.430.000 jóvenes inscritos en el IMSS. Es decir, hay 207.000 jóvenes menos registrados en el IMSS. Es decir, que si el programa ayudó a que jóvenes consiguieran trabajo, consiguieron empleos en el sector informal, ni siquiera están trabajando en el sector formal. Entonces sí hay una deuda muy grande que tenemos con las personas jóvenes en este país. Y por otro lado, los empresarios pues también necesitan abrir las puertas del trabajo a jóvenes y en trabajos dignos, ¿no? Que cumplan con lo que exige la ley, con todas las prestaciones que los jóvenes deberían tener por ley y con una remuneración suficiente. Nosotros estamos poniendo el umbral en 8,600 pesos al mes, porque eso es lo mínimo que necesita un joven para mantenerse a sí mismo y al menos a una persona más, porque asumimos que la mayoría de las personas jóvenes en este país ya tienen familia o dependientes económicos. Entonces, son muy pocas las personas jóvenes que tienen trabajos que tienen una remuneración mayor a 8,600 pesos al mes, que es dramático, ¿no?, en esta economía. Claro. Finalmente, Angélica, antes que se me acabe el tiempo, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo primero que podríamos comenzar a hacer en políticas públicas para impulsar a que los jóvenes tengan un acceso más rápido al trabajo? Es imperativo mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y crear una verdadera política pública de empleabilidad de jóvenes a nivel nacional, ¿no? Es algo que debería aprovecharse el año que entra. Hay que crear la infraestructura de servicios de cuidado, porque sin eso millones de mujeres jóvenes no pueden incorporarse al mundo laboral. Hay que aprobar una reforma legislativa que regule la figura de aprendices en condiciones dignas de trabajo. Por el lado de los empresarios, urge que abran la puerta y que ofrezcan vacantes acordes al perfil de estos jóvenes, con prestaciones de ley, con remuneración suficiente. Y también hay una tarea muy importante como sociedad y también como medios de comunicación, de dejar todas estas etiquetas que hay sobre la población joven, ninis, vagos, flojos, que no quieren un trabajo estable, todas estas ideas, ¿no?, que se expanden en los medios de comunicación y que se repiten, en realidad contribuyen a cerrarles las puertas del trabajo a las personas jóvenes. Claro. Entonces, por eso es que Angélica, se me va a acabar el tiempo y me corta la computadora, pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Angélica.